¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Hoy le damos la bienvenida a el primero de nuestros programas especiales en los que trataremos de hacer un recorrido por algunos de los temas más relevantes del presente 2017 que ya casi se termina. Así que le invitamos a quedarse con nosotros y a acompañarnos en este programa especial. Y para dar comienzo, Javier Duarte, el ex gobernador, uno de los gobernadores perseguidos por la justicia, acusados por actos de corrupción y por mano larga, fue detenido y también fue motivo de análisis aquí en Controversia. La anunciada captura de Duarte. Detienen en Panajachel, Guatemala, al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tras 6 meses de fuga. Su proximidad a fechas electorales despierta comentarios. Está preso en el fuerte de Matamoros, conocida en Guatemala como la cárcel de los políticos. Desde noviembre pasado se le seguía la pista en ese país. La visita de sus hijos fue clave para confirmar su presencia. Aceptará la extradición, dice su abogado. Su esposa, Karime Macías, y familiares, libres de algún cargo, por el momento. Pues nosotros esperamos también sus comentarios a través de redes sociales. Háganlos llegar a nuestra cuenta de Twitter de Canal 44, @Canal44TV. Saludo a mis compañeros en este espacio. Jaime Barrera, buenas noches. Gracias, buenas noches. Enrique Tucent. Muy buenas noches. Diego Petersen, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Que empiece la... Sonia Serrano continúa de unas merecidísimas vacaciones. Muy merecidas, ¿eh? Claro. Sí. ¿Alguien lo duda? Unos días fuera de chamba. Exacto. Ya vacaciones es decir mucho, ¿no? Así es. Bueno, por fin, la cantada detención, y hay quienes dicen, pues se da porque así se requería para sacar adelante los procesos electorales. Sí. ¿Es tal? Pues mira, digo, a ¿Le menos de sirve? que nos... A ver, 185 días fugado de Duarte. Cada vez queda más claro que sabían que se iba a fugar y no hicieron nada. Cada vez vemos más indicios, que había alertas, que estuvo en televisión en su momento Duarte, que también había algunas, como publica por ejemplo Excelsior el día de hoy, había algunas señales que tenía el gobierno federal de que se podía fugar y que incluso algunos de los paraderos a donde podría ir en su momento. No lo quisieron detener en aquellos días, prácticamente fue octubre, ¿no? Cuando se termina fugando. Y yo no sé si tiene objetivos electorales, me parece que sí de entrada, que tiene más objetivos electorales que otra cosa, pero lo que creo es que todavía la narrativa de la detención no queda muy clara. Parece que hubo pacto, cosa que tampoco me asusta. Creo que pasa con muchos políticos que les echan un telefonazo y les dicen ya sabemos dónde estás, o tenemos este tipo de información, o negociamos. A mí lo que me queda de duda, y creo que es lo más importante de este caso, es hasta dónde va a llegar la PGR con esta investigación. ¿Va a llegar hasta el avión en Toluca con los 25 millones de pesos? ¿Va a buscar las formas en que se financió la campaña de Enrique Peña Nieto? ¿O simplemente este hombre se va a callar, va a decir que financió durante algunos años a Andrés Manuel López Obrador, pasa 2 años en la cárcel y se acabó el chiste? Creo que lo más importante del caso Duarte empieza a partir de ahora. Jaime. Yo no creo, no veo por dónde el PRI le pueda sacar rentabilidad a la detención. Pues finalmente es un gobernador priista, símbolo de la corrupción, el más voraz. La verdad no veo que le sirva mucho. No veo que la policía de Guatemala se coordine como para empatarlo a las elecciones. Creo que lo más relevante es que por lo menos hay un gobernador menos que está en la impunidad, y que es una buena noticia. Digo, una golondrina no hace verano, pero es una buena noticia que ya esté alguien ahí y que suma a una agenda de combate a la corrupción, de combate a la impunidad, que se está gestando desde la sociedad civil, no desde la autoridad. Pero esto es lo que les da en términos electorales. No desde la autoridad. O sea, que nosotros ahorita estamos diciendo, es una buena noticia que un gobernador esté detrás. Creo que eso es lo que les da. Les da buena publicidad política. No, bueno, forma. Pero es que esto no garantiza que ya no haya más Duartes. No, hay muchos Duartes sueltos. Ese es el tema. Pero sí le da un spin a la presidencia. Nosotros estamos castigando al gobernador. Yo creo que lo valioso es que Duarte es el paradigma
de toda la impunidad de los nuevos virreyes del país, que son los gobernadores. Pero en su momento eran los sindicalistas con la quina y no pasó nada después de eso. Bueno, o sea, ese es el tema, ese es el reto. ¿y qué pasó? El PRI siguió gobernando. Oye, ¿Me dan chance? Sí, claro. Gracias, adelante. Diego. A ver, es que sí es cierto, digamos, que puede tener una rentabilidad electoral, pero la Madrid el PRI ha sido descomunal. Entonces yo no veo de dónde, o sea, ahí sí coincido con Jaime, no veo de dónde le vayan a sacar un poquito de raja. Si no lo van a extraditar hasta entre 6 meses o un año, la posibilidad de que golpee a Andrés Manuel ya va a ser muy baja, ¿no? Porque ya Andrés Manuel salió a decir, me va a madrear, pero ¿no crees que Duarte va a decir ¿eh? eso? ¿Qué? ¿No crees que Duarte va a decir eso? ¿Qué? ¿Que estuvo financiando Morena? Seguramente. Si le caen menos años de prisión. pero también se sabe que financió al PRI. Pero eso No, ahí viene el PRI, por supuesto. Va a ser dentro de un año. El PRI ya lo tiene amortizado. Va a ser dentro de un año. Es decir, lo que yo creo es que la extradición va a tardar. Entonces, ¿a quién le sirve? Pues a Peña decir, bueno, sí son rateros, pero los agarramos, pero luego le sacan la foto con los 19 gobernadores, 10 de los cuales se la matan. Se la matan. Entonces, yo más bien lo que veo es, hay ya una desesperación de el sistema por ver qué va a pasar. Y la peor, el día que sale lo de Duarte, y es otro gobernador al bote, sale lo de Odebrecht y Pemex, y lo que tiene que llegar aquí es cuándo le va a tocar al nivel federal. Porque el gobierno federal está jugando a perseguir gobernadores como si ellos fueran realmente pero nunca puros. le va a llegar, Diego. No hay quien juzgue al gobierno federal. A menos de que traigas una comisión no le va a tocar, externa a la guatemalteca. A menos que tengas algún día un fiscal federal, independiente. ¿Crees que un juez federal se va a meter a ver si le hace algo al presidente de la República? Claro que no. Tiene su trabajo en... Pero por lo menos a los secretarios de A Estado. ver, lo que sí creo, o sea, lo que me queda clarísimo de este caso es, si vemos los tiempos, ¿cuándo exactamente lo detienen? Porque parece que quieren jugar electoralmente con esta ficha. Que les sirva o no, ya es otro debate. Creo que sí les sirve decir, somos el sexenio en donde más gobernadores han caído en términos de combate a la corrupción. Creo que sí les sirve el discurso. Y también ha sido la generación más corrupta. Pero hay muchos que pueden seguir creyendo ese discurso. A ver, hay que ver. Son frutas podridas. A ver, hay que ver dónde se origina la detención. La detención tiene que venir de fuera. Estoy de acuerdo con Diego en que hay una especie de cacería de gobernadores para tapar la alta corrupción del gobierno federal. Pero a ver, en los gobiernos estatales también están saqueando a más no poder, como desde los alcaldes también saquean. Porque hay una estructura que lo permite. A ver, el mal es sistémico. O sea, lo de Duarte no nos resuelve absolutamente nada en el combate de la corrupción. Es un ejemplo que pone así de cuerpo entero la impunidad de los estados. Cómo cada estado tiene su contralor a modo, su auditor superior a modo, sus procuradores a modo, donde no pasa nada. Y del gobierno federal, porque de pronto hacer esta distinción, contralor a modo del secretario de la Función Pública, eso es un contralor a modo. A ver, en los municipios también. No. Pero lo que me refiero es que Duarte no podía haber hecho sin que Felipe Calderón hubiera cerrado los ojos 2 años porque le tocó coexistir. 2 años hubiera cerrado los ojos y después Peña hubiera cerrado los ojos porque le financiaba su campaña. A ver, el tema es que viene de fuera la investigación. Y es una investigación periodística, es de animal político, por lo que detienen a Duarte. Sí, o sea, claro. la orden de aprehensión. Pero fíjate que no ha peculado en la orden de aprehensión, es el lavado de dinero y negocio de dinero de procedencia ilícita. Es delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Que es la desviación por 220 y tantos millones. Pero no hay peculado, ¿eh? Y hay otra por obstaculizar las elecciones de Veracruz. O sea, tanto dinero se había robado ya que no quería financiar las elecciones. Por esas 2 órdenes de aprehensión es por las que un fiscal federal, un juez federal, emite las órdenes de aprehensión. Entonces tiene que venir una orden de fuera del reino estatal, claro, y de una investigación que documenta animal político auspiciada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que documentan toda esta trama de corrupción donde se inventa más de 50 empresas fantasma a las que les compra facturas, como 100 facturas. Sí, con la que triangula. Entonces, a ver, eso lo investiga. Es una investigación periodística que luego ¿Pero quién permitió que pasara eso? Hoy lo escribe Raimundo Ríos Palacio en su columna, me parece. Claro. Porque financiaba las campañas del PRI. Sí, porque 2.500 millones de pesos, dice Raimundo. Son 1.100 millones. A la campaña de Peña. 40 a la campaña de Chiapas. Lo que X a la campaña de Veracruz. Finalmente, está clarísimo que el objetivo era financiar lo cual tampoco es nuevo. Y esa parte me parece... Acabaron con Veracruz.
Sí, acabaron claro. con Veracruz. Bueno, pero creo que tendríamos que irnos a la historia, irnos mucho más atrás para recordar el momento en el que el PRI pierde todo, allá en el 2000, y que justamente fue cuando el PRI, buscando la forma de financiarse, de seguir vivo, bueno, recurre a sus gobernadores primero para Moreira, que le dieran. en Coahuila. Fueron muchos. Duarte es uno de tantos. Yo por eso ahí sí me Hidalgo, de que no si Javier Duarte hubiera ganado con su candidato, si hubiera ganado el PRI, ¿tú crees que estaría ahorita juzgado? Javier Duarte? No, claro que no. Pues no. O sea, en realidad lo que se le castiga es que haya perdido la elección, que haya perdido el poder y que se haya pasado. Que se haya vuelto loco. Que se haya pasado. A ver, Porque siempre el acuerdo presidencial era... ¿Tú crees que si pierden Coahuila, los Moreira van al bote? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Empezaría la cacería. Y más que uno ya no está ahí. La otra ya está hipótesis. el partido joven. ¿Qué opinan de la otra hipótesis que ahora existe? Hay quienes dicen que más bien todas estas acciones en contra de gobernadores o exgobernadores fueron muy bien planeadas por Enrique Peña Nieto simplemente porque no se quisieron cuadrar. No se han querido cuadrar en Esa el me momento parece más la de Salinas, ¿no? definir Que candidatos, era removerlos y de quitar. apoyar elecciones. Bueno, que ha jugado de esa misma porque manera. a ver, el poder que tenía Salinas no tiene nada que ver con el poder que tiene en términos estructurales Peña Nieto. Porque un presidente no puede quitar a un gobernador, realmente. O sea, tiene que tener lo que lo intentaron hacer en Guerrero. Más bien yo creo que está tratando de salvar la casa, Sí. ¿no? Y entonces está Pateando la pelota a otros lados. Pues vas quemando los predios de al lado para salvar el tuyo, ¿no? Sí, por eso digo, en todas estas elucubraciones, porque son elucubraciones, Sí. no podemos documentar, que es muy probable que así sea, Sí. todo cómo se financió desde ahí, desde el dinero de Veracruz, muchísimas elecciones, no las que iban, las que tocaban, como también a lo mejor de Coahuila, Una caja chica porque había mucha discrecionalidad. Como va a ser juicio oral, A ver. yo espero que sí nos enteremos de algunas cosas, ¿eh? Sí, claro, y a O sea, ver, era donde quiere pero llegar la también no podemos perder de vista la voracidad, porque todas las propiedades que tiene en México, fuera de México, pues es un dineral. Pero eso ¿no? otra vez el chivo de todo el expiatorio. erario. Ok, yo te digo que te enriquezcas, yo te digo que hagas lo que sea, que tengas empresas, que triangules, y después tú fuiste culpable solo de lo que pasó. ¿no? Estas No, no, a ver, detenciones- a ver, los delitos los cometen personas. También es, también es que, muy- que están claro. orientadas por un sistema. Por eso, también es o sea, muy- ¿por qué tantos gobernadores caen en esto? Porque es un sistema. Sí. Es un sistema de saqueo de las, No, de las cuentas públicas. hay unos más rateros que otros y hay unos que no son rateros. Y yo creo que los que se pasan los terminan castigando políticamente. Pasó el tiempo y vaya que ni la huelga de hambre que en su momento anunció Javier Duarte le sirvió para de esta manera conmover a una sociedad que se encuentra enardecida por ver todos los excesos, los abusos en los que se cayó durante el tiempo que fue gobernador en Veracruz. Para nosotros es momento de ir a una pausa, continuamos enseguida, no se vaya. ¿Quién iba a pensar que una iniciativa que para muchos se consideraba imposible que saliera adelante, al final reuniera pues el apoyo, la suma de varios sectores y principalmente alentada desde el propio Ejecutivo del Estado de Jalisco? Nos referimos a la iniciativa del diputado Pedro Kumamoto. Sin voto no hay dinero. Aquí el análisis. Sin voto y sin dinero. Sin voto no hay dinero busca reducir el presupuesto que recibe cada partido político durante el proceso electoral. La iniciativa del diputado Pedro Kumamoto será votada el próximo 30 de abril. Manuel Cloutier, diputado independiente, indicó que esta iniciativa busca poner los incentivos correctos al recurso público para partidos políticos. Es decir, que se lo ganen convenciendo a la gente. No nos vamos a cansar. Va a haber más activismo, más acciones, sentenció Kumamoto ante el aplazamiento de aprobación de su iniciativa. La iniciativa, que propone reformar el artículo 41 de la Constitución, fue enviada en enero pasado por el Congreso de Jalisco a la Cámara de Diputados, donde se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. La propuesta de Pedro Kumamoto, diputado independiente, y que al final, pues como que después dejó muy de lado la del gobernador, ¿no?
Pues el mismo sigue gobernador vigente. dejó de lado la suya, ¿no? Porque no la operó mucho, A ver, que digamos. me tocó estar en la tarde moderando un foro donde estuvo Pedro Kumamoto con otros representantes jóvenes de partidos políticos para hablar justamente de su propuesta, que hay que decirlo, sale de Jalisco y es la que más ha prosperado a nivel federal. Sí. O sea, fue una iniciativa que captó... Con el respaldo de Cloutier en la Cámara. Que captó la atención en la Cámara de Diputados, ¿no? Y es la que de manera concreta va y le reduce, si se aprueba, en más del 50% lo que hoy se gasta en los partidos políticos en México, que supera los 4,000 millones de pesos anuales. Entonces, a esa iniciativa yo le veo que la están tratando de cercar los partidos políticos que decían sí, pero no dicen cuándo, como le han hecho siempre durante décadas que se ha discutido este tema en México, porque los partidos son los menos interesados. ¿Qué son? ¿Cuáles partidos? Pues los partidos de siempre, Los el PRI, grandes. el PAN, el PRD y todos los nuevos, incluido Morena, todos los partidos, por un detalle u otro no llegan a la conclusión o no aprueban una reforma que les va a quitar los recursos. Entonces llega un diputado independiente, Que les va a quitar una parte de los recursos, está ¿no? empujando de manera muy inteligente esta reducción de lo que yo considero es un exceso institucionalizado de la clase política mexicana. Entonces, ojalá le vaya bien a esta iniciativa, que es el jueves, y habrá que poner mucha atención y ver qué partidos se oponen y qué pretextos ponen para no aprobarla. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. En la Comisión de Puntos Constitucionales fue como un mes, ¿no? La última vez que se discutió. Sí, los argumentos fueron patéticos. Ni siquiera argumentos de fondo con relación a la iniciativa, puntos, las típicas leguleyadas para sacarle al paso a la discusión. Sin embargo, fíjate, yo poniendo la de sin voto no hay dinero, la del gobernador y una tercera que sería desaparecer financiamiento público en años no electorales y reducirlo al mínimo en años electorales, yo me iría por esta tercera y no tanto por... Que sería una mezcla de las dos, ¿no? Que sea una mezcla de las dos, pero en realidad yo no entiendo por qué realmente los partidos políticos tengan que seguir teniendo financiamiento público. Tuvo sentido cuando lo tuvieron desde los 70s para competencia electoral, para formar cuadros, equidad, justicia, por el tipo de régimen que tuvimos en México, tuvo sentido que nos costaran mucho a los partidos para construir una democracia de partidos más o menos competitivos. Pero ahorita ya no le encuentro ningún objetivo a que tengan. Te van a decir dinero. que aumentarían las filas del desempleo. Pues seguramente sí, porque también hay forma de buscarse la vida en otros lugares, ¿no? Pero a lo que me refiero es, si nos fijamos en la mayoría de los sistemas electorales del mundo sólidos, maduros, ya lo que tienen es esquemas de financiamiento muy pequeños y controlados privados, es decir, que no exceden ciertas cantidades, y el Estado les da anuncios en televisión para que puedan hablar de su programa político y les dan, sí, aparte de todo el dinero, ¿no? Les dan publicidad y lo demás, pero nada más por el tiempo electoral en las 2 o 3 semanas que duran las elecciones y se acabó. Yo creo que el debate tiene que ser más profundo. La de Pedro Kumamoto me gusta porque de alguna forma dice, si tu partido político incentivas a que la gente vote, vas a recibir dinero. Y eso es un incentivo que está bien, que no existe ahorita. Pero yo pensaría en ir un poco más allá, debatir, ¿realmente tienen que recibir dinero en años no electorales? Y en años electorales, ¿cuánto dinero tienen que recibir? Realmente, porque creo que en la práctica nuestro modelo ya es de financiamiento privado. Si tú preguntas, por ejemplo, una campaña en Guadalajara, el tope son 4 millones de pesos, 4,800,000 pesos. En realidad una campaña en Guadalajara te cuesta 100 millones de pesos. Vienen o de desviaciones, de dinero público que se desvía para campañas, o segundo, de moches que pueden dar desde constructores hasta cualquier persona que busque. Entonces, en la práctica ya es privada la financiamiento. ¿Y los topes? Incluso igual que los topes son las calles. un pleito continuo que hay en las campañas es justamente cuando los candidatos no reciben recursos del partido. Eso, por ejemplo, en el PRI lo vemos a cada rato, ¿no? Que les dan una bicoca a los candidatos a diputados o a los candidatos a alcaldes. En todos los partidos, ¿no? Bueno, PRI, exactamente. Les Sí. dan poquito. A lo mejor se nota más porque son partidos que tienen candidatos en casi todos los municipios. porque son o en más chillones. No, pero cada vez vemos que este recurso se usa menos para el destino que tendría que tener, que es justamente las campañas. Y que además, como menciona Enrique, la verdad es que el porcentaje que representa con relación al costo real de las campañas es insignificante. Yo creo que no va a pasar.
cada vez que ha habido una reforma electoral, desde que se aprobó este esquema de ligar el financiamiento público al tema del salario mínimo o la unidad ahora de medida y al padrón electoral, los partidos políticos vieron que es un gran negocio. Y no nada más los partidos grandes, sino que los acuerdos que tienen estos partidos con otros partidos políticos a la vez. Yo no veo, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano ahorita peleándose con el Partido Verde Ecologista o con el PRD por el tema del financiamiento. Por eso no los veo peleándose. No. ¿Cómo le van a quitar? Que no haya pasado al gobernador primero tuvo que ver con eso. Por supuesto. Entonces, no nada más es los intereses de los partidos grandes, sino también lo que ha representado el financiamiento público para la chiquilla. Estás hablando de partidos que reciben 1 o 2 millones de pesos mensuales. Oye, ¿quién te los da? Quítale el PAN, ahorita su lana. Exactamente. Quítaselo al PAN y no queda nadie, ¿eh? O sea, por supuesto. Cierra esa cosa. Es el único incentivo por el que ellos han hecho en su partido secretarios generales. O los que han hecho negocios. Estos representantes de partidos que los viste en el Humanista y luego en el Socialdemócrata. Es bueno que se extingan. No, lo ideal sería, por supuesto, sería ideal. A nadie a través del voto que se extingan. Pero no va a pasar. Son solo rémoras del sistema, sí, claro. No va a pasar. A ver, yo fíjate que creo que sí va a pasar, ¿eh? No va a pasar. Volviendo a la del... Y seguramente va a ganar Sonia, pero yo sí digo que va a pasar. Volviendo a la del gobernador, que se la saca de la manga el gobernador por ahí a principios del año ante la irritación social por el gasolinazo, ¿no? Dice 5 medidas, entre unas nos subo el camión, pero, a ver, si falta lana, quitémosle a los partidos políticos el financiamiento en año no electoral. Yo les digo una cosa, dije, bien, va, yo también. Que venga, pero para que vean cómo es el tema de la resistencia de la clase política en la realidad. En el discurso pueden decir, va, sí es cierto, es una exigencia social, estamos de acuerdo, pero a la hora de votarla se encargan de obstaculizarla para que no llegue. Y la prueba de ello es que mejor se discute la de Kumamoto en la Cámara de Diputados y la del gobernador priista. Pero fíjate, yo no oí ni en ningún momento la bancada del PRI en la Cámara Federal decir, mi gobernador de Jalisco, mire, nos manda a discutir esto. Sí, no. Calladitos, ¿eh? Fíjate, yo no oí que nadie defendiera el gobernador la iniciativa. Hasta les molestó más bien allá. Manda la iniciativa, que por cierto, ahí sí estoy de acuerdo con los críticos, era una iniciativa muy chafa, solo para salir. Era cambiar 2 artículos, en vez de multiplicarlo por el padrón, es por 0.0001 para que te dé 2 pesos. Es decir, no es una reforma estructural en el sentido de pierdes dinero público, pero te doy una salida en dinero privado, aumento los montos, no. O sea, no era compleja. Y la otra son los pero tiempos, aún así, llegó a primera lectura, y tú lo sabes muy bien, Sonia, tenían posibilidades de estrechar términos y de subirla a discusión del Pleno en segunda lectura, y no lo hizo el PRI. ¿Por qué? Porque también en la bancada del gobernador había dudas con pasar la iniciativa. Certezas de que no pasara. De que no pasara. O sea, de hacerse guajes, llevarla hasta el final, primera lectura, que Movimiento Ciudadano se mojara y que hablara de la iniciativa y que dijera que no, pero al final que no pasara. Y el otro tema son los tiempos. En septiembre arranca formalmente el proceso. Una simulación. Entonces estamos ante una simulación de querer autoquitarse el dinero. Totalmente. Eso no va a pasar. Hasta fueron a regresar su dinerito al Instituto Electoral. Eso no va a pasar si se lo dejamos solo a los partidos. Que se los rechazó, por cierto, el Instituto. Claro. Bueno, entonces no pasa. No, porque además están los tiempos. O sea, en septiembre, la primera quincena de septiembre arranca el proceso electoral formalmente. Échale para atrás los 6 meses que tienes para reformar la Constitución. Lo que te va a llevar de proceso, ya no dan los tiempos. Si en voto no hay dinero, creo que sí puede pasar a nivel federal, pero se aplicaría hasta 2019 y con el porcentaje de votación federal, que casi siempre está por encima del 60%. Por lo tanto, la reducción sería entre el 30 y el 40% del dinero que recibe. Nos dicen que tenemos participación con respecto a los diferentes temas. Hay participación de ustedes. Muchas gracias. Para que la seguridad mejore es necesario, bueno, nomás Policía Municipal, cambiar a los encargados, reformar Código Penal, que el Ejército vigile. Ha sido lo que planteó la encuesta y en unos momentos más vamos a los resultados. Ralph Santana dice, definitivamente para que se acabe la inseguridad se tiene que acabar con la corrupción. Muchas gracias. En más de su participación dice, estoy de acuerdo, dice Carlos Servín, estoy de acuerdo con Jaime Barrera, es un tema de capacitación a todos los niveles. Ejemplo, hay menos de 200 abogados particulares certificados. Muchas gracias. Con respecto a las recientes manifestaciones e incidentes en Venezuela, estaremos presenciando la caída de la dictadura. Es una de las preguntas de Canal 44. Dice David Moreno, el poder pudre. Chávez, Morales, Fidel, Porfirio Díaz piensan en ellos y creen que el pueblo es estúpido. Maduro y ¿cuántos más? Asesinos. Gracias, David.
El videoescándalo de Eva Cadena, aliada de López Obrador, ¿se devela la corrupción de AMLO o se trata de una trampa? Fue la pregunta. Y su respuesta es Felipe García, dice: qué tristeza que quieran hacer leña del árbol caído. El que le afecte, no, dice, le afecta de nada porque hasta ahora, bien sabido es que nunca perdió una elección, siempre fueron fraudes en las 2 elecciones y hoy que las comadres están enojadas, salen las verdades. Muchas gracias, Felipe. Dice Iván Larios, le afecta y sin duda este caso le seguirá afectando también en 2018. Es más, aún el de Bejarano sigue como hit. Gracias, Iván. La propuesta sin voto no hay dinero. ¿Logrará ver la luz o la ambición de los partidos políticos dará por tierra? Bueno, nos dice González, ay, ese Kumamoto solo se dio a conocer por esta iniciativa que no va a llegar a nada. Gracias. Sin voto no hay dinero al final fue aprobado en el caso de Jalisco. Será aplicable posteriormente, todavía no nos alcanzará en el 2018 y sin embargo, por lo menos ya hay una expectativa. Lo que sí nos quedaron a deber durante el presente año fue pues el reducir, inclusive retirarse del recurso de los partidos políticos después de los sismos que afectaron a diversos estados de la República Mexicana, pero esa es otra historia. Nosotros limitamos a esta pausa. Ya regresamos. Este 2017 no se escapó de procesos electorales, elecciones en diversas entidades federativas que a la par de, interesantes para cada uno de estos estados, para muchos serían un ejercicio de lo que podría esperarse para el 2018. ¿Qué ocurrió y qué fue lo que se opinó en la mesa de En Controversia? Acompáñenos. Comicios con cierre de fotografía. El Estado de México fue ganado por el PRI, Nayarit por el PAN y Coahuila está en veremos. Los comicios del pasado domingo 4 de junio costaron cerca de 4,028 millones de pesos. Cada voto en promedio, 203 pesos. Según el Instituto Nacional Electoral, se instalaron el 99.99% de las casillas en las 4 entidades y se presentaron 999 incidentes. Coahuila registró participación del 62% de la ciudadanía. En el Estado de México fue el 54%. En Nayarit acudió a votar el 63% de la población y en Veracruz el 58%. Bueno, pues así las cosas, un domingo intenso y una semana que ha continuado con cierta intensidad, sobre todo por los señalamientos que siguen surgiendo por parte de Morena, por lo que refiere al Estado de México, y la incertidumbre en el caso de Coahuila. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Saludo también a Jaime Barrera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A todos. Diego Peterson. ¿Cómo están? Pues qué gusto, qué buenas elecciones, ¿no? Entretenido el domingo como muy pocos. Y le atinó Sonia la semana pasada todo lo que nos dijo de pronósticos. Todos los pronósticos se cumplieron, ¿te fijas? ¿Te acuerdas? Tal cual. ¿Qué dijo? Que el Estado de México ganaba el PRI, entonces, que Coahuila está en veremos, dijo. Sí, también lo comentó así. Anduvo acertado entonces. Muy acertada. Acertadísima. No se mojó, hombre. Sonia Serrano, las primeras impresiones de estos comicios. Pues que funcionó la maquinaria que echó a andar el Partido Revolucionario Institucional finalmente. Por supuesto que hay muchísimas aristas que habrá que revisar a detalle. La primera es esto que ya platicamos, el tema de las alianzas. ¿Qué hubiera pasado si la izquierda se hubiera puesto de acuerdo? Por lo menos si el PRD y Morena se hubieran puesto de acuerdo, hubieran ganado la elección, o qué habría pasado si de alguna manera el PRI no hubiera ido con las alianzas que tenía, si le daba o no le daba para ganar. Creo que a final de cuentas es un buen triunfo para el PRI, pero que al mismo tiempo lo deja muy debilitado, que lo deja sobre todo de cara a lo que podría ser el 2018 como un partido que tendrá que revisar muchísimo la forma en la que está funcionando, su relación con los electores, y que además le deja a dos gobiernos con un respaldo, por lo menos en Coahuila y en el Estado de México, con un respaldo mínimo. Algunos datos que han circulado, por ejemplo,
que Del Mazo gana con más de 1 millón de votos menos que los que obtuvo Erubiel Ávila cuando ganó la gubernatura en el Estado de México, y que en el caso de Riquelme gana con menos de la mitad de los votos que ganó. No ha ganado. Bueno, ¿no? En caso de que ganara, ¿no? En caso de que se confirmara lo que dicen los PREP, ¿no? Ahí para concertar. A ver, fíjate que yo creo que el PRI estaba jugando la vida y actuaron como tal. Sí, ya luego se pelearán con las impugnaciones, ¿no? Pero lo más importante en ese momento era no perder el Estado de México, porque era, digamos, el equivalente a esta segunda división. Se mantiene, digamos, su gran bastión. Coahuila yo creo que es el caso más interesante, porque efectivamente ahí sí está la cosa bastante complicada, y podemos decir que Peña gana en el sentido de que logra sacar la elección que quería, ¿no? Haya sido como haya sido, va a citar a su antecesor, ¿no? Ya lo de menos es cómo lo hizo para él, ¿no? No para nosotros, pero para él sí. 2, Andrés Manuel aún perdiendo gana, ¿sí? Porque es el partido que más crece. Si vemos el total de votos por partido en las 4 elecciones, el PRI sigue siendo el que más votos tiene, y el segundo es Morena, ¿no? Así, muy pegaditos, y eso prefigura ya también mucho de lo que puede ser la elección presidencial. Y también creo que si Anaya logra sacar Coahuila, será el tercer gran ganador de este proceso, porque si logra sacar Coahuila, habrá ganado Nayarit, habrá ganado Coahuila, y la alianza PAN-PRD se fortalece mucho también por lo que pasó en Veracruz, ¿no? O sea, funciona muy bien la alianza PAN-PRD. Y el PRD en sí mismo, pues de repente, pues cuando despertaron el partido seguía ahí, estaban eufóricos. Ellos pensaban que realmente se los iba a cargar el pintor, y el 18% de Juan Cepeda le sabe a gloria. Se dan respiración de boca a boca a PAN y PRD, ¿no? Con y lo PRI y PRD, ¿no? O no sé quién le dio respiración al PRD. Y el PRD ahorita está como pues la chica que todos quieren cortejar, ¿no? Porque en el 2018 inclinaría la balanza para cualquier lado, para el PAN, e incluso, cosa que se ve probable, que Andrés Manuel pudiera flexibilizarse. Un sexo ultimátum. Exactamente, pero cargaría la balanza para cualquiera de los dos lados, sin duda. Desde el PRD le volvieron a mandar el mensaje a López Obrador. Creo que ese es el tema. Sí, Alejandra Barrales lo hizo el día de hoy. Es el tema del Estado de México, y cómo la estrategia del PRI de dividir a la oposición, PRD, Morena, PAN, PRD, le resulta, porque gana por muy poco. La maquinaria priista de la que se refería Sonia le funciona, pero yo creo que ya no le va a volver a funcionar. Es decir, Del Mazo gana con menos de la mitad de los votos con los que ganó Erubiel hace apenas 6 años. Es decir, hay un desprestigio total del PRI, de la marca, donde tuvieron que meter la maquinaria priista y a todo el gobierno federal, con la presencia ahí de visitas. Se habla de 100 visitas en los últimos 100 días, si sumas las del presidente, el gabinete, cómo el día de la jornada se dividen tareas los secretarios, en fin, algo vergonzoso, ¿no? Que yo creo que si se impugna y hay un magistrado electoral que por ahí piense que también los regalos y todo el financiamiento que se destinó y se volcó a la elección del Estado de México, bien pudiera ser causal de anulación. Sé que es muy remota esa posibilidad, pero la habría, porque hay elementos ahí para hacerlo. Sin embargo, creo que coincido que el gran ganador es Andrés Manuel López Obrador, pese a que no gane el Estado de México, por la manera en que sube los votos, por cómo queda como tercera fuerza tanto en Veracruz como en Nayarit, en Coahuila también. Creo que en segunda fuerza queda en el Estado de México, en Veracruz, porque gana la capital de Veracruz. Gana todos los municipios, gana los municipios petroleros más importantes, los gana Morena. Entonces, yo sí creo que, y el número de votos, yo sí creo que Andrés Manuel tiene que replantearse primero este cálculo delicado de su protesta postelectoral. ¿Acredita o no acredita el fraude? Y que no se radicalice. Y por otra, ¿cómo va a replantear su relación con el PRD hoy, que estuvo claro que los ninguneó de más,
y que sumados los votos de la izquierda en el Estado de México hayan ganado el Estado de México. Y muy grave lo que está pasando en Coahuila, donde pues a mí me recordó el 88 cuando se cayó el sistema, ¿no? Empezaron a caer los votos que le cambiaban el resultado al PRI y dejaron de contar las boletas. Pues es que el PREP está cuestionado tanto en el Estado de México como en Coahuila. En el Estado de México funcionó bien el PREP y el conteo rápido empezó lento, pero luego sí. Pero funcionó bastante bien. Quizá lo que sospechoso que hayan salido. Empezó ganando Delfina y luego sale el Instituto Electoral a decir, seguramente porque sabían que esto... No, lo sé. En el 40% no, lo sospechoso es que sale el Instituto Electoral cuando todavía no hay la captura suficiente a decir que ganó Del Mazo. Pero es una regla no escrita que... Por eso, pero pueden ser dos lecturas. Una es como iba arriba para que luego no dijeran que se cayó el sistema. Yo no le doy sospechoso por no decir razón. Lo avisaron antes que para no incurrir en el error que había caído Ugalde en la elección de 2006, de que recibió el conteo rápido y no lo quiso dar a conocer, dijeron, es obligación darlo a conocer, venga como venga. ¿Sí? Puedes decir no hay ganador, pero tienes que dar a conocer los resultados, ¿no? Pero era conteo, era la interpretación del mínimo máximo del... Debe haber sido conteo rápido. Pero ¿por qué? O sea, tú das a conocer el conteo rápido como se da. Sí. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo entender cómo son los ejercicios. Entonces, no, hombre, es que no tuvieron más que 1,300 casillas, con 450 es representativo. O sea, la diferencia... Pero tiene que ver con la desconfianza que generan las encuestas. Exacto, ¿no? Entonces, pero esa encuesta es un conteo rápido. Yo creo que es un conteo rápido, muy bien hecho, y que al contrario le dio acercó a la realidad. Pero a ver, cosa que no pasó en Coahuila. Pero sí provoca el primer reproche de Andrés Manuel en el Estado de México, porque hace el conteo con el 74% de las actas con las que tenía que haberlo hecho. El conteo rápido tenía que haber sumado por lo menos 1,800 actas. Ese es el error, es que no es por lo menos. Está tan sobre representada la muestra, o sea, lo mínimo eran 450 para que funcionara. Lo hacen con 1,300. Lo hicieron con 1,347. Habían buscado hacerlo con 1,800. Es el tema. Porque estaba sobre representada la muestra para no tener problema, para que fuera estadísticamente válido, ¿no? Y yo creo que el problema es que nadie sabe explicar esas cosas, ¿no? Entonces es muy fácil o no queremos escucharlo. Pues, no, fue una prisa inusitada. En otras ocasiones hay una regla no escrita de que hay que irse con cautela hasta que no haya... No, la prisa inusitada fue la de priistas y morenistas de salir a las ruedas de prensa. Pero seguramente también debería regularse. Tal vez lo que les preocupó fue que cuando se diera la vuelta por las horas que ya iban exactamente. Sí. Oye, pero volviendo también a lo que comentaban, que midieron fuerzas Peña y AMLO y que no podían darse el lujo de perder ese presupuesto de casi 280,000 millones de pesos, pues sí lo lograron con uñas y dientes, pero pues a qué precio, porque hay una baja legitimidad. Solo 33% de los votos en el Estado de México, en Coahuila el 40%, en Veracruz el 18%. El PRI ganando perdió. Cuando te vas a ir a segunda división, el PRI ganando perdió. Haya sido como haya sido. O sea, el PRI está festejando haber rescatado al Estado de México. Estaba en riesgo. Si perdía el Estado de México, se quedaban sin nada de cara a la elección del 18. Oigan, tenemos que irnos a la pausa. Antes alcanzamos rapidísimo a mencionar a ustedes la encuesta en Twitter por parte de Canal 44, invitándoles a ustedes a participar. Así que háganlo, por favor. ¿Qué opinan sobre las elecciones en el Estado de México? Y las opciones son: desconfío del resultado, es reflejo del 2018 o me son indiferentes. Participe usted, recuerde, @Canal 44 TV. Los resultados, nos dice Francisco Jiménez, son diversos fuera del Estado de México. Sin embargo, es necesario volver obligatorio el votar y que exista la segunda vuelta. Muchas gracias por participar. Conadab Martínez dice: de no tener nada, yo creo que ganó Morena y el PRI ganando perdió. Gobernadora solo con el 15% de favoritismo de los mexiquenses. Saludos igualmente. También nos dice: saludos a todo el auditorio y a tan buen nivel de panel. Muy buen análisis. No olviden que la oposición demostró que unida puede vencer al PRI. O más bien demostró que desunida no puede vencer al PRI, ¿no? Exactamente. Que si no le echa el montón, no va a jalar. Armando Mariscal dice: se continúan haciendo campañas sucias y a los partidos no les parece importar las multas y castigos. El INE tiene que implementar medidas drásticas para persuadir esas eternas conductas.
Pues sí, pero ahora ¿quién va a persuadir al INE? Si tuviéramos que sacar alguna conclusión, hablaríamos de que las elecciones que se registraron durante 2017 demostraron que nadie está muerto, que ningún partido se puede dar por perdido, pero tampoco se puede hablar de un ganador inminente, sobre todo por lo que refiere al 2018. Hubo inclusive quienes llegaron a revivir de tal manera que ahora, se encuentran muy confiados y dicen, se la merecen. Nosotros continuamos enseguida. Y continuando con la tónica político-electoral, durante el presente año también se anunció la creación de un Frente Democrático, en su momento le dijeron, después Frente Amplio y en otros momentos Frente Ciudadano. Un frente integrado al menos por 3 partidos políticos: Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Un frente contra el PRI o contra López Obrador es lo que se discutía. Frente Amplio, ¿contra el PRI o contra AMLO? Anuncian Frente Amplio, PRD y PAN para el 2018. Dicen que el objetivo es vencer al PRI, pero especialistas afirman que el enemigo a vencer es Andrés Manuel López Obrador. Quienes apoyen este frente deben ir sin precandidatos a la negociación, dice la dirigente del PRD, Alejandra Barrales. La propuesta fue enviada a Morena, pero más tardó en llegar la invitación que en rechazarla. Es un pacto contra México, declaró AMLO. Los perredistas no deben aliarse con el PAN, pues a los panistas solo les importan los negocios, afirma la senadora Dolores Padierna. Hay duda con respecto a temas de la agenda, como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. ¿Todos contra el PRI o todos contra AMLO? ¿De qué se trata? A ver, yo creo que no es todos contra los dos, porque la elección se va a polarizar, y eso es seguro. Un pueblo va a ser AMLO y el otro pueblo es el que está por decidirse. Digamos, estamos en un challenge a ver quién va a retar a Morena o quién va a retar a AMLO, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer este Frente Amplio es derrotar al PRI o quedar arriba del PRI para luego ser el gran contrincante de Morena. En la práctica, digamos, cuando no tenemos segunda vuelta, siempre las elecciones terminan polarizándose entre dos y cada vez hay más voto útil, ¿no? A ver, yo vería ese escenario en el caso de que el PRI no vea que favorece sus intereses una alianza que no logre un frente sólido y que se quede por ahí nada más entre PAN y PRD. Y entonces ahí más o menos se le va acomodando las cosas al PRI en esta idea de que se llegue a la elección del 18 presidencial tratando de dividir el mayor número en el mayor número de frentes los votos. Entonces hoy ya se acomodó que por la parte de la izquierda hay una candidatura independiente indígena que va a ir por su lado, que igual es representativa, es más significativa, yo creo que no va a ser simbólica, ¿no? Pero está Álvarez y Casa, que también dice que va, ¿no? Hay que ver si alcanzan las firmas y todo. Entonces va a depender de cómo se defina dentro del PAN, yo creo. ¿Sí? Si la resuelven bien, pueden llegar a una alianza fuerte en la que sí puedan derrotar primero al PRI, pero en la que no, pudieran terminándola haciendo el juego al PRI y hacer que llegue el PRI, pese al desprestigio que tiene las encuestas y la aprobación presidencial por los suelos, con alguna posibilidad. Este Frente Amplio Democrático sin alianza, más posibilidades tiene el PRI, o sea, si más divides el voto, ¿no? Y es que hay una encrucijada ahí en esto de la alianza PAN-PRD, porque por un lado el PRD, yo lo veo en esta coalición yendo solo si Anaya o Moreno Valle, sobre todo, es el candidato. Moreno Valle ya ha hablado en favor de la coalición, él mismo fue candidato en Puebla en 2010 con una coalición de PAN-PRD, y ahí no habría tanto problema en que el PRD se sume, e incluso ceder que él fuera el candidato, siempre y cuando en Tabasco o Ciudad de México y en Morelos pudiera
podrían tener los abanderados que va a del Sol ser Azteca. así de fácil Mancera, por ejemplo? Bueno, Es que Mancera trae 7%. el PRD yo no lo veo el PRD no queriendo está en posición encabezar. de poner candidatos, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en que Mancera no cedería. Y ya si fuera Naya Moreno Valle, sí, estaría el PRD, pero si Margarita Zavala fuera la abanderada, No. por supuesto que el PRD no iría. Por Y en ninguna ese manera caso, ya no habría este Frente Amplio, se debilitaría, o en contrario, si Margarita Zavala se va de independiente, en el caso de que Moreno Valle y Anaya sí se quedaran para este frente, entonces también el frente se debilita. Pero mira, entonces, Margarita en cualquiera de los dos escenarios sí. está muy complicado. La declaración de Margarita en Guadalajara fue: voy con todo, pero seremos responsables y no permitiremos que el populismo gobierne a México, ¿no? Eso es lo que significa, digamos, en toda esta parafernalia, es que se va a plegar. Sí, hay un gran frente contra AMLO. Primero está vencer a AMLO que ser el presidente de la República, ¿no? En los intereses de Margarita. Ahora, yo sí creo que está relativamente fácil ordenar todo lo que está abajo. Senadurías, diputaciones, Las gubernaturas, porque incluso. nunca, Las gubernaturas porque también. además PAN y PRD casi nunca compiten. Es PAN contra PRI o PRD contra PRI en todos los distritos, ¿no? Entonces, en casi todos esos va. El problema es quién encabeza la alianza. Ahí está la hoguera de vanidades. No solo la hoguera de las vanidades, sino tienes que ir, digamos, con un candidato uno que tenga cierto carisma, ¿no? Aunque el carisma se puede construir, creo que el tiempo ya es menor, ¿no? Ajá. Y segundo, que no polarice, porque Margarita polariza. Los del PRD no tragan a Margarita y los del PAN no tragan a Mancera. Los que te quedan en medio son bastante pambazos como candidatos, digamos, ¿no? Son poco atractivos. A ver, pero este Frente Amplio también está pensando en coquetear con Álvarez y Casa, bueno, con Juan Ramón de la Fuente. Que esos sí son personajes de mayor prestigio. ¿Y qué va a hacer MC? Pues se va a sumar. ¿A cuál? Al frente. Al frente. Porque este frente ya, No, en el parecido, caso de Jalisco, que es donde MC sí existe, pues ya también el frente dice, vamos a apoyar a MC. Pero ese frente, en caso de transitar, que yo también creo que se va a atorar a la hora del abanderado, ¿no? Yo sí creo que no van a lograr poner a uno que apoye el PAN y el PRD en pleno. Ya vimos lo que pasó después del domingo que lo anunció Barrales, que le saltó Padierna diciendo que jamás con el PAN, le saltó Bejarano que dicen que ya tiene un pie con AMLO. Claro, en fin. Pero ahí lo que está en juego en la Ciudad de México, es decir, la Padierna y Bejarano, que controlan gran parte de la base social del PRD, van a terminar saben que sus votos valen más en Morena en este momento que en esta coalición. ¿Sí? Entonces ahí hay una división que veo muy complicado, que también en el PAN decanten quién iría por el PAN, ¿no? Y si estaría el PAN y estos tres que más quieren y que cada vez se suman más, porque ya hay otros dos un rector y un exrector queriendo ser. Y no malos, Juan Carlos Romero Hicks, Eugenio, el que ¿Derbez? es Derbez. No es Eugenio, es pero es Derbez. El de la Universidad de Puebla. Sí, de las Américas de Puebla, es Derbez. Y está Juan Ramón, que nunca deja de ser veleidoso y que le canten. Pues le gusta, ¿no? Le gusta que lo mencionen, acaba de decir que ¿no? estaría dispuesto a ir por eso, ¿no? Sí. Pero el problema es, lo que dijo hoy Juan Ramón me parece que es muy inteligente. A ver, la manera de resolver esto es que no haya alianza sino coalición, que es muy distinto. O sea, si hay una coalición de gobierno, quien encabece es menos importante porque ya hay una estructura, digamos, sólida de cómo sería la estructura de gobierno entre los 2, 3, 5 partidos. Y que es por lo que está empujando de alguna manera Romero Hicks. Es el mensaje que trae, ¿no? Que primero la agenda. Primero la coalición y luego el candidato. Eso te reduce un poquito la tensión, ¿no? Ahora, el problema es de veras, ahora que no está Sonia, que no se moja, pues, pero ¿ustedes quién creen que vaya a ser? A ver, Julio. A ver, pero es que creo que me toca preguntarme. ¿Ustedes quién creen? No, yo pregunté primero. No, pues no es aquí la que adivina los acertijos eso. Yo la veo muy complicada ahorita, no tendría. Yo al que veo ahorita más adelantado es Anaya, pero es que. Del PAN. No, para la coalición. Para el frente
Pero yo creo que más Debería bien de se van a ser ir- otro. Se tendrían que ir por otro completamente distinto a los que ¿Y ya suenan en de los dónde partidos. charco si no llueve? Si Los ya Ricardo Anaya mencionados, Juan va, Ramón. es muy amplias las posibilidades de rompimiento con Margarita o que no haya acuerdo. Así es. Debería de ser otro, debería ser Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón por de la ejemplo. O sea, Por un ahí tiene personaje que, así. o sea, que ni sea panista, que ni sea Que- perredista. exactamente. Y entonces de ahí para abajo se repartan las Sería lo posiciones. ideal, ¿no? Que por eso Juan Ramón. Pero, ¿tú crees que el que está en posición de poner el candidato es el PAN, no el PRD? El PRD sabe que se está jugando su vida, ¿no? Si se va con Morena, AMLO se los traga y desaparece el PRD. Si se van con el PAN, es para hacer presidente a un panista y ellos participar en el gobierno. Bueno, es que aquí entonces la cosa es ver qué es lo que realmente quieren desde este frente, ¿no? Porque pareciera entonces que están jugando a lo mismo que AMLO, que quiere competir, que pelea, pero después ya no quiere ganar las elecciones. Sería lo mismo con ellos y por lo tanto este frente se convierte en comparsa del PRI. A ver, lo que sí quedó claro, por todo lo que se ha dicho, es que muy pocos creen que de verdad es un frente amplio democrático para querer ganarle al PRI. Ese es el tema. Yo creo que lo que dijo Castañeda es: los políticos son perros que cuando huelen triunfo mueven la cola y se van alinean con los que van se ganando. alinean. Sí. Oye, te regresamos la pregunta a ti, Diego, ¿no? ¿Quién crees? Sí, ¿quién No, cree? yo sí me mojé. Yo dije, en este momento creo que va a ser Anaya el candidato. ¿El candidato del Frente Amplio? No, pues un petardito va a salir, ¿no? Porque... Anaya, yo creo que Anaya no es petardo, ¿eh? Anaya es un tipo muy disciplinado, muy Yo fuerte, más- pero yo- espero que todavía haya tiempo de Que sí discutir está en otro, los ¿no? afectos de Peña Nieto, Yo lo- dicen, yo en lo dado que- caso, yo lo darle que el apoyo diría para que no llegue AMLO. Es que no se consolida ni se concreta ese frente amplio. Y menos si el PRD se sigue desbaratando, Y porque entonces- muchos están yendo a entonces va a ser firmar AMLO PRI. se van a firmar el otro AMLO rimbombante PRI. acuerdo. Ya no hay ni Galileos, ya se están yendo estos de perder, los bejaranos de IDN, los de Carlos Sotelo se están yendo también. Nomás están quedando los chuchos y el grupo de Mancera A ver, Barrales. sin el frente, entonces el PRD no tiene AMLO posibilidades. PRI, pero si el PAN la resuelve bien, puede ser PRI PAN AMLO. Solo si el PAN la resuelve bien, aún sin frente. ¿Y cómo la resuelven bien a estas alturas que están todos tan calientitos? Pues no sé, reglas, piso parejo para los tres, pero eso depende de Anaya, que la tiene en la bolsa, entonces está El problema es que Anaya es juez y parte. Sí, ¿no? claro. Entonces, Anaya está construyendo un frente amplio para él, porque él es el que lo está construyendo, él es el que está negociando, él es el que está en la mesa. Un frente amplio que pues se siguió fortaleciendo, en algunos momentos tambaleando y en algunos otros con amenazas serias, inclusive contra el puntero, Andrés Manuel López Obrador. De esta manera llegamos al final de nuestro primer programa especial, este recorrido por algunos de los temas más relevantes, agradeciendo por supuesto a ustedes el favor de su compañía. Les esperamos la próxima semana.